Palabras más, palabras menos. Este lunes 9 de noviembre del año 2020, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la redacción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá, Néstor Tobar. Quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com. y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Bueno, la reacción desde nuestro país en torno a el triunfo del presidente o del candidato demócrata, mejor dicho, Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos, en un proceso que todavía no ha terminado, pero que ya se da por cerrado, llama poderosamente la atención. El caso de Maduro, al igual que Díaz-Canel, y lo destacan los medios de comunicación internacionales, confían en que Biden abra una etapa de entendimiento con Venezuela y Cuba. El mandatario chavista, esto lo leo de ABC de España, se muestra dispuesto a diálogo y el presidente cubano confía en una relación constructiva y respetuosa de diferencias. Y ciertamente hay una gran incógnita con relación a este tema. Lo cierto es que el candidato hoy, presidente electo, insisto, en medio de un proceso de impugnaciones que puede durar, Joe Biden ha dicho: Maduro es un dictador, así de sencillo, y la posición del Partido Demócrata, al menos en el Congreso, ha sido absolutamente clara con relación a nuestro país. De hecho, la semana pasada, y de eso vamos a hablar ampliamente la mañana de hoy, la fiscal general de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, en una reunión, o luego de una reunión con Tarek William Saab, fiscal designado al margen de la Constitución por la constituyente comunal, advertía que su despacho ve indicios de delitos de lesa humanidad en Venezuela. Estamos hablando de delitos atroces, cometidos de forma sistemática contra la población. Entonces, la pregunta que nos hacíamos luego de escuchar la reacción de Nicolás Maduro: ¿en qué términos se puede establecer una relación o un diálogo en las actuales circunstancias? Habrá que ver qué ocurre. En todo caso, toda clase de reacciones han ocurrido desde nuestro país en torno a este proceso electoral en los Estados Unidos. El presidente de la Asamblea, presidente encargado Juan Guaidó, también se ha adelantado a felicitar a Joe Biden y a su compañera de fórmula, Kamala Harris, candidata la próxima vicepresidenta de los Estados Unidos, frente a los resultados que hasta ahora se conocen de ese proceso electoral. Habrá que ver qué ocurre, insisto, con relación a este tema. Pero lo dicho, vamos a hablar ampliamente acerca de los derechos humanos en nuestro país. Y hablábamos con el doctor Alfredo Aguilar la semana pasada, abogado de la familia de Fernando Albán, el concejal Fernando Albán, cuyo caso figura en el reporte de la misión de determinación de hechos de la ONU, y le preguntábamos, si la familia tenía esperanzas o se abrió una esperanza tras esta declaración pública de la fiscal de la Corte Penal Internacional de obtener justicia por los delitos de lesa humanidad, las agresiones que han recibido, la muerte del concejal. Y le trasladamos la misma inquietud al doctor Juan Guillermo Requesens. Su hijo, el caso de su hijo, el diputado Juan Requesens, figura en el informe de la misión de determinación de hechos, plagado de irregularidades desde el principio hasta el final. Doctor, como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días a los oyentes. Sí, es correcto. El juicio, como le digo yo, al borde judicial contra el diputado Juan Requesens, plagado de irregularidades desde el momento de su detención, que todos sabemos que fue producto de una desaparición forzosa, una detención arbitraria, sin una orden. Es un diputado violentándole su inmunidad parlamentaria, producto de tratos crueles e inhumanos, y de manera que, ese borde judicial sigue, y hoy hay audiencia, porque
La juez está, desde septiembre acá, todas las semanas hay una audiencia. Creo que está acelerando este proceso para, digamos, establecer, yo no sé, hacer el dictamen respectivo de culpabilidad, de condena, no sé. Sin embargo, el diputado Juan Requesén no debe ni tiene que ser condenado porque no hay nada que lo involucre, y eso se ha demostrado a todo lo largo de este mal llamado juicio. No hay nada. Hoy hay 13 funcionarios que van a rendir declaración, lo que llaman el vaciando las pruebas, evacuando las pruebas, y la vez pasada fueron 11, entonces son peritos de los diferentes organismos de seguridad. Y nada, ninguno ha dado ninguna prueba, ninguna evidencia que el diputado Requesén tenga que ver con esto. Ahora, doctor, yo le trasladado la inquietud que, bueno, le planteaba al abogado de la familia del concejal Fernando Albán. Ustedes en lo personal, seguramente han leído la noticia, ¿tienen esperanzas o renovadas esperanzas con relación al caso de su hijo, el diputado Juan Requesens, luego de esta declaración de la fiscal de la Corte Penal Internacional, hablando de indicios sobre delitos de lesa humanidad en nuestro país? ¿Qué puede decirnos, doctor? Bueno, fíjate una cosa, Marilanda, nunca hemos perdido la esperanza. Yo siempre he dicho, y en mis declaraciones las he escuchado, ni desespero ni desesperanza. Estamos en lo correcto de la historia. Como usted es inocente, eso nos llena mucha energía de seguir adelante. Lo que pasa es que estamos como en un sistema donde no hay separación de poderes y el sistema judicial está secuestrado, vamos a decirlo así, no hay autonomía de los jueces. Ahora fíjate, ¿qué es lo que pasa con el grupo de determinación de los hechos? Fue muy claro, incluso nombra el caso de Juan, no me acuerdo cuáles son las partes allí, y recientemente, estos días, se pronuncia la fiscal de la Corte Penal Internacional, y ella lo que ha dicho es eso, que hay una base razonable de que aquí en Venezuela existen delitos de lesa humanidad. De hecho, nombra que los asesinatos por exceso que ocurrieron en el 2014 y el 2017, tengo entendido, y bueno, lo que falta es que haya visibilidad en esa corte. Pues a lo que yo entiendo es que los que están implicados o los responsables deben ser llevados aquí a la justicia. De eso no ocurrir, ahí es donde entra en juego la Corte Penal Internacional en esta cosa. De manera que esto es un avance. Yo lo veo como un avance, pero y esto es falta una etapa 3, que es ver ya directamente la Corte decida intervenir al respecto. Nunca hay que perder la esperanza, los delitos de lesa humanidad no prescriben, y nosotros tenemos mucha fe, mucha esperanza que vamos a salir adelante. No solamente el caso de Juan. Acuérdate que esta lucha no es solamente por Juan, sino por los presos políticos, por la crisis venezolana, donde estamos los venezolanos sufriendo las inclemencias de la peor crisis republicana que hayamos tenido, y por los más de 300, no tengo la cifra exacta ahorita, más de 300 presos políticos que aún siguen. Esta es una lucha que tenemos que seguir plantados, con mucha fe, con mucha esperanza, siempre para adelante. Aquí nadie se rinde, como ha dicho Juan siempre. Claro, doctor, pero el caso del diputado Juan Requesens es un caso emblemático, si me permite, al menos en cuanto a los parlamentarios se refieren, porque está plagado de irregularidades. Es decir, cómo empezar a hacer justicia tomando en cuenta que está sometido a proceso incluso al margen de la ley? A él jamás se le allanó su inmunidad parlamentaria, estuvo desaparecido durante varios días, y como usted ha dicho, es un proceso plagado de irregularidades, como lo rescata o lo destaca el informe de la Misión de Determinación de Hechos. Le pediría un comentario al respecto, lo escuchamos. Eso es correcto, pero fíjate lo siguiente, ya por lo menos, así como esta decisión o esta opinión que acaba de decir la fiscal de la Corte Penal, Juan sigue siendo un preso político porque él está en la casa. Esto fue una medida sustitutiva, de manera que yo pienso que es un paso más, es un avance. Sin embargo, no se ha concretado la fase final, que es su libertad plena. Entonces, nosotros tenemos fe y esperanza de que vamos a salir adelante. Juan Requesén, mira, María Alejandra, ahorita fíjate lo siguiente, este juicio que se dice que debe ser público, no ha habido la publicidad como tal, se sigue violentando. Y fíjate que ahorita el juicio se está haciendo en los pasillos por razones de aislamiento social, distanciamiento,
y están permitiendo, de los 17 que ellos están imputando, incluyendo a Juan, le permiten un familiar por la audiencia y que por el distanciamiento. Pero hablan de distanciamiento, pero tienen detrás un piquete de la Guardia Nacional antimotín. Yo no sé qué motín están esperando allí o qué agresión está esperando la señora juez. Entonces, y fíjate, yo no he asistido sino una vez porque yo tengo a Juan todos los días aquí en mi casa. Y cuando sale para la audiencia, lo vemos, y cuando regresan, bueno, que es una preocupación hasta que no lo vemos de regreso. Y para darle chance a los otros familiares que vean al familiar que está preso, ya que no hay visitas por razones de pandemia, etcétera. Entonces estamos dando ese chance. De manera que eso, como tú mismo lo dijiste, está plagado y sigue siendo, pues este es un juicio, mal llamado juicio, donde no hay, digamos, la publicidad respectiva. Y entonces, cada día que van, hoy van 13 funcionarios, la semana pasada fue 11, y fíjate que te digo lo siguiente, en la semana pasada declaró un funcionario, no sé de qué cuerpo, eso fue lo manifestó el abogado, que ellos, el que supuestamente se comunicó con el señor Monasterio, y el hombre dijo en plena audiencia que el señor Requesén, el diputado, no tenían ningún tipo de relación ni conexión allí. Entonces, ¿en qué estamos? Yo no sé qué es lo que está pasando, estamos esperando, la juez está acelerando el proceso, porque después que tenían esa sequía por la pandemia y antes de la pandemia, ahora está una audiencia semanal, está acelerando, es lo que estamos interpretando nosotros el juicio para ella dictar sentencia. Entonces nosotros estamos a la espera de qué es lo que va a pasar, porque acuérdate que este juicio, Juan, allí, esto es más un problema político que jurídico. Y bueno, tenemos que esperar. Yo siempre he dicho, hay que esperar qué es lo que va a pasar, porque al final de año la fiscal tiene que emitir, la fiscal general de la Corte Penal Internacional tiene que dar informe de estas cuestiones preliminares. No sabemos a cuándo va a terminar este juicio, si el juicio termina este año, el año que viene, el juicio de Juan. Entonces no sabemos. Sin embargo, nosotros hemos plantado, estamos conscientes de lo que nos estamos enfrentando. Ya tuvimos 2 años con Juan encerrado, esta estadía en casa, digamos, un proceso de readaptación de él y de recuperación. Sin embargo, estamos esperanzados que tenemos que seguir adelante. Aquí tiene que venir la justicia tarde o temprano para establecer responsabilidades, si así lo determina la Corte Penal Internacional, de que hay, como he dicho, hay bases, fundamentos para delitos de lesa humanidad. Yo siempre digo hay que esperar, pero nunca, no quedarnos dormidos, como dice uno. Doctor, los funcionarios que llevan este juicio están conscientes de lo que está ocurriendo en materia internacional, es decir, los señalamientos que ha hecho la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas o esta reciente declaración de la fiscal de la Corte Penal Internacional. ¿Qué puede compartir con nosotros al respecto? ¿O en lo absoluto actúan como si nada estuviera ocurriendo? Todos están en conocimiento, pienso yo, porque esos son productos de análisis de análisis diario, de inteligencia, estrategia. Yo creo que todos deben estar conscientes de lo que está pasando. Ellos no son ajenos a ningún tipo de información. Están ajenos y de hecho lo que están señalados, lo que señaló el grupo de determinación de los hechos, ahí están señalados, no los he visto, pero sí sé que me han dicho que hay funcionarios nombrados a motu propio, sino personalmente señalados, y de manera que deben y deberían de estar conscientes de la situación que está pasando, y están conscientes que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Entonces, es un llamado a la reflexión que hago yo, que y se lo he dicho siempre, que se acuerden del artículo 25 de la Constitución. Aquí no valen órdenes superiores. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben y violación de derechos humanos. Eso era antes, ahora no. Ahora está sujeto a instancias internacionales, y que si hay evidencia o se comprueba de esos tipos de delitos, bueno, serán llevados a la justicia en su determinado momento, pues. Y como digo siempre, María Alejandra, esta familia no es cuestión de venganza ni nada, sino que se haga justicia. Porque cuando uno actúa con venganza, estamos comportándonos como lo que estamos combatiendo. De manera que esto es un llamado a la reflexión de que se haga la justicia. Y yo, como lo he dicho siempre públicamente, el diputado lo sabe todo el resto de la familia. Mañana o pasado, cualquier funcionario, civil o militar, que se ha llevado a la justicia, y voy a quedar claro en esto, y yo observemos de que está siendo violentado su Estado de Derecho, sus derechos fundamentales, sus debidos procesos, la primera voz que va a levantar la protesta voy a ser yo.
porque si no estamos cayendo en lo que estamos combatiendo. Aquí hay que recuperar el Estado de Derecho y la independencia de los poderes. Finalmente, doctor, quisiera conocer cómo está el diputado que puede compartir con nosotros y sobre todo cómo ha sido la experiencia de reencontrarse con su hijo después de esta lucha de tanto tiempo. Lo escuchamos. Bueno, fíjate, me ha tocado la fibra. No ha sido fácil, digamos, 2 años encerrado injustamente, digamos, él está ahorita, que no lo desperdició, es un aprendizaje, una madurez y una reflexión para él, como hombre, como político, como persona, y no desperdició su tiempo porque se dedicó a estudiar y a preparar el trabajo en lo político, en lo social. Juan es un muchacho con mucha sensibilidad y responsabilidad social. Está muy preocupado y está haciendo un seguimiento de la situación país, de la crisis. No está ajeno a eso. Lo que pasa es que él no puede dar, como sabemos, ningún tipo de declaración, no puede, tiene sus limitaciones, sus cautelares. Ese periodo de adaptación obviamente representa una tranquilidad para nosotros como familia, para sus padres, su hermana, Oriana, los niños, de que tenemos a Juan en la casa recuperándose, vino con bajo peso, se ha ido recuperando, readaptándose otra vez, porque es como te digo, el sueño invertido, porque ellos allá como que duermen el día y para pasar para que se más rápido. Sin embargo, él está adaptándose poco a poco, siempre ha mantenido su alimentación, su mamá se la llevaba durante todos los años, porque es un paciente bariátrico que se está cumpliendo, lo tenemos aquí en casa, es una tranquilidad. Sin embargo, estamos conscientes de que él no tiene libertad plena y la tranquilidad plena llegará a esta familia cuando Juan tenga su libertad plena, Dios mediante. Sigue escribiendo, sigue estudiando, impregnándose de toda la problemática del país y sí está preocupado. Él es muy fuerte moralmente y él está consciente de lo que se enfrentó y lo que se sigue enfrentando. Y hay una fortaleza muy grande entre todos de apoyarlo como familia, de que salga adelante de este trance que está viviendo, porque todavía no ha dejado de vivirlo, él sigue preso. Doctor Juan Guillermo Requesens, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, padre del diputado Juan Requesens, ofreciendo detalles acerca del proceso en su contra y su opinión, su reacción ante lo que ha ocurrido en materia de derechos humanos. No es poca cosa y me parece, y lo vamos a discutir con el resto de nuestro invitado, que es la primera vez en América Latina, luego de que entró en vigencia el Estatuto de Roma, que se consiguen indicios razonables de delitos de lesa humanidad. En este caso se refieren a Venezuela y señalan a la actual administración. En el caso de Juan Requesens, según el informe de la Misión de Determinación de Hechos, para que se hagan una idea, desde el punto 605, su caso figura, insisto, en este reporte como el caso número 9. Pero desde el punto 605 dan cuenta de algunos de los funcionarios que estarían involucrados o que tendrían que ser investigados por la irregularidad durante el proceso. A él lo detienen por más de 100 horas. Se desconocía su destino, es decir, fue víctima de desaparición, probablemente víctima de desaparición forzada. La constituyente comunal decidió levantarle la inmunidad o allanar la inmunidad al margen de nuestra Constitución, como está claro en el informe. El fiscal designado también al margen de la Constitución confirmó públicamente que había solicitado el levantamiento de la inmunidad parlamentaria y se menciona en el punto 609 incluso a el presidente del Tribunal Supremo de Justicia oficialista que aceptó las acusaciones al margen de la Constitución. Es decir, es un proceso plagado de irregularidades y que involucra a buena parte de las autoridades que en teoría tendrían que ser investigados, que están señaladas por este proceso que sigue, que no ha terminado. Agradecemos al doctor Juan Guillermo Requesens. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de DILAB Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, DILAB Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. DILAB Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos en nuestro país. No es poca cosa esta declaración que ofrecía en un comunicado la fiscal de la Corte Penal Internacional, advirtiendo que su oficina ve bases razonables o indicios razonables para pensar que se están cometiendo delitos de lesa humanidad en nuestro país. Me parece, y lo decíamos, compartíamos con la audiencia, con el doctor Juan Guillermo Requesens, que es la primera vez que esto ocurre en un país de América Latina después que entrara en vigencia el Estatuto de Roma. Le traslado la inquietud a Gonzalo Gimió, quien conoce perfectamente el tema que debatimos la mañana de hoy, forma parte del equipo del Foro Penal Venezolano, también del equipo de esta casa en RCR. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. María Alejandro, un placer estar contigo. Un gusto conversar con Gonzalo Gimió, y yo le pedía una primera reacción de su parte porque Gonzalo Gimió lleva años denunciando la violación de derechos humanos en nuestro país. De hecho, se intentó en su momento una demanda, y me corregirá si me equivoco, en el año 2003 contra el expresidente Chávez, también por delitos de esta naturaleza, y han pasado tantos años para que finalmente una instancia como la Corte Penal Internacional reconozca que es posible que efectivamente se estén cometiendo estos delitos atroces en nuestro país. Yo le pediría un comentario al respecto. Bienvenido, lo escuchamos. Bueno, mira, sí, en efecto, nosotros fuimos los primeros, fuimos de hecho la primera ONG latinoamericana que acudió ante la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional. En aquel momento estaba bajo la dirección de Luis Moreno Ocampo. Esto fue en el año 2004. Ya antes de esto nosotros habíamos hecho una solicitud especial de una apertura de una investigación aquí en Venezuela ante el mismo Tribunal Supremo de Justicia por la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. Eso fue en el año 2002. Es decir, tenemos ya cerca de 20 años fregando esto, y bueno, como siempre decimos, estas son carreras de resistencia, no de velocidad, pero al final rinden sus frutos, ¿no? Ciertamente es un tema que venimos trabajando desde hace mucho tiempo. La opinión que me merece esta declaración de la fiscal ante el Tribunal Penal Internacional es evidentemente una opinión positiva. Estamos avanzando, lo cual es muy significativo. Hemos pasado dentro de lo que son las fases de los exámenes preliminares que se llevan a cabo en la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional. Hemos pasado a la fase 3, que ya es la penúltima fase, es algo muy significativo, muy importante, pero también es muy significativo y muy importante destacar que en términos generales este tipo de exámenes, este tipo de actuaciones de la Fiscalía ante el Tribunal Penal Internacional tienen una duración promedio de unos 4 o 5 años.
cuando uno revisa otros casos, uno se da cuenta de que más o menos ese es el tiempo que dura. Fíjate que en el caso de Venezuela, en poco más de 2 años y medio que tiene esto trabajándose, pues ya estamos a punto de finalizar el examen preliminar, es decir, estamos mucho más allá de la mitad del examen preliminar, lo cual es bien positivo y además desmonta esa matriz de opinión que hay por ahí, yo no sé de dónde sale, según la cual la Fiscalía ante el Tribunal Penal Internacional no está trabajando el caso de Venezuela. Eso no es cierto, de hecho lo está trabajando y lo está trabajando más rápido de lo que normalmente trabaja otros casos, así que en términos generales esto es bastante positivo. ¿Qué se acabó? Bueno, se acabó la fase de la determinación de si había competencia material para que participase la Fiscalía ante el Tribunal Penal Internacional, el Tribunal mismo Penal Internacional, para que participasen en estas instancias. Y ahora vamos a la fase de admisibilidad. La fase de admisibilidad o en la fase de admisibilidad, básicamente lo que se analiza es la complementariedad y la gravedad de los hechos. Es decir, para que la Corte Penal Internacional pueda intervenir en un determinado caso, tiene que primero ser absolutamente imposible que se logre justicia en el país de que se trate, es decir, que los sistemas judiciales de los países que estén siendo examinados sean absolutamente incapaces de proveer una respuesta justa a la comisión de los crímenes que son competencia de la Corte, en este caso crímenes de lesa humanidad, y también hay que determinar un poco la gravedad de los hechos, es decir, si ciertamente los hechos tienen específicamente la gravedad suficiente como para ser tenidos como hechos que afectan no solamente a un bloque de personas, una comunidad determinada, sino a la humanidad en su conjunto, ¿no? Eso es lo que se va a pasar a evaluar ahora, y eso es precisamente, por cierto, lo que le dijo la fiscal ante el Tribunal Penal Internacional a los delegados del gobierno que estuvieron allá. Lo que les dijo es, mira, yo ahora tengo que pasar a investigar, tengo que pasar a revisar si en Venezuela están dadas las condiciones para que se haga justicia en estos casos. Y si, como en efecto ocurre en Venezuela no hay Estado de Derecho, o no hay un aparataje legal que permita verdaderamente que se enjuicien crímenes de lesa humanidad como deben ser enjuiciados, pues yo sí puedo ejercer complementariamente la jurisdicción que tengo y puedo continuar con la investigación. Eso es básicamente lo que se le dijo a los personeros del gobierno que fueron para allá. Entonces, en general, sí, María Alejandra, es un paso muy positivo, es algo que ha avanzado con bastante rapidez y sencillamente lo que se está es reconociendo la verdad de las afirmaciones que se tienen años haciendo sobre Venezuela, según las cuales en nuestro país están ocurriendo situaciones muy graves, al punto de que alcanzan el nivel de ser consideradas crímenes de lesa humanidad. Bueno, le pregunto a nuestro invitado, porque corrijo, Venezuela no es el único país de América Latina denunciado ante la Corte Penal. En el caso de Colombia hay varias denuncias, pero me parece que en el caso del país vecino ha privado el principio de complementariedad me refiero concretamente al proceso de paz. Y yo quisiera un comentario de su parte al respecto, porque Alfredo Romero, durante la rueda de prensa que ustedes ofrecían la semana pasada, hablaba justamente de una de las fases de este proceso de examen preliminar en la cual preguntarían a los venezolanos, no sé en qué término, y quisiera aclararlo, ampliarlo, digamos, si desean que continúe el proceso ante instancias internacionales o es posible algún tipo de solución interna en nuestro país. Quisiera su comentario, lo escuchamos. Bueno, mira, para explicar eso con calma hay que entender cuáles son las fases del proceso de examen preliminar. La primera fase es la fase de captación de información. En esa primera fase puede intervenir básicamente cualquiera, haciendo llegar a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional las informaciones que considere pertinentes sobre las diferentes situaciones que se puedan presentar en un contexto, en un país determinado, y una vez que la Fiscalía evalúa pues estas informaciones, fíjate que fue un poco lo que pasó en el caso de Venezuela, se recibieron informaciones no solamente de ONG, no solamente de víctimas en particular, sino también de grupos de gobiernos que presentaron solicitudes formales ante el Tribunal Penal Internacional y hasta la misma OEA también
presentó algunas informaciones. Después de esta fase, que es la fase, digámosla así, o llamémosla así, de captación de información, viene la fase de determinación de competencia material, que es la que acaba de terminar, que es en la que se analiza si las situaciones que están siendo denunciadas en efecto corresponden a actos que sean jurisdicción de la Corte, es decir, que sean o crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, actos de genocidio o actos de agresión, que son las 4 esferas en las que la Corte puede ejercer su competencia. Esa es la segunda fase que acaba de terminar en el caso de Venezuela. La tercera fase, como ya le expliqué, es la fase de admisibilidad, en la que se analiza si están dados o no los requisitos, las condiciones para que la jurisdicción de la Corte Penal Internacional pueda activarse, y eso depende en buena parte de cómo esté el sistema de justicia y la estructura legal en el país de que se trate, para ver si es posible que en ese país se puedan alcanzar las condenas necesarias o se pueda hacer justicia con respecto a los crímenes competencia de la Corte. Y la cuarta fase, que es la que quería responderte puntualmente, es la fase en la que se analiza si hay interés en la justicia. ¿Qué se hace en esa fase de análisis de interés a la justicia? En esa fase lo que se determina es si, teniendo en cuenta la gravedad de los crímenes y los intereses de las víctimas, es necesario dejar la situación en manos de el país que está siendo de alguna manera revisado, o si debe, por el contrario, el Tribunal Penal Internacional actuar. Fíjense ustedes, ¿qué es lo que pasa? La jurisdicción de la Corte Penal Internacional siempre es complementaria, es decir, si falla la justicia en Venezuela, puede actuar la jurisdicción ante el Tribunal Penal Internacional. Pero si hay posibilidad o si hay algún tipo de acuerdo político en el país de que se trate, según el cual se pueda investigar o analizar y juzgar y eventualmente ofrecer a las víctimas las reparaciones y la justicia oportuna que necesitan, si hay algún tipo de acuerdo político de esa naturaleza, entonces la Corte Penal no puede intervenir. El ejemplo clásico lo tenemos en el vecino país de Colombia. Colombia tenía ya casi 15 años en un examen preliminar que estaba ya finalizando, que estaba ya en esa fase 4, pero cuando llegó a esta fase 4, el presidente Santos dijo, no, ya va, nos vamos a ocupar de todos estos temas nosotros aquí en Colombia. No queremos que se meta nadie más y tenemos un acuerdo de paz. Entonces, cuando el presidente Santos hizo eso, anuló la posibilidad de que la Corte Penal Internacional interviniera. Esa es la última fase. Todavía no hemos llegado en Venezuela a esta última fase. Esta es la fase 4, lo decía, ahorita estamos empezando la fase 3, pero si es posible que llegando ya a esa fase 4, dependiendo de cómo esté la situación política, pues algún factor político proponga alguna fórmula de justicia transicional o alguna fórmula de justicia interna que de alguna manera excluya la posibilidad de participación del Tribunal Penal Internacional. Eso puede pasar, no ha pasado todavía. Lo que sí ha pasado es que en algunas oportunidades, desde algún sector político, fundamentalmente del sector opositor, se ha mandado un mensaje confuso al Tribunal Penal Internacional. ¿Por qué? Porque ya son por lo menos 2 las oportunidades en las que desde algunos sectores de política de la oposición se ha querido implementar, por ejemplo, una justicia transicional, algún esquema de amnistías y perdones que incluso involucre a las personas que puedan haber estado incursas en la comisión de crímenes de lesa humanidad. Y cuando tú haces eso, el mensaje que le estás mandando lamentablemente al Tribunal Penal Internacional es un mensaje muy confuso, que lo único que les está diciendo es: no queremos que te metas tú, queremos resolver esto nosotros, ¿no? Eso debe ser analizado con muchísimo cuidado, porque he hablado de estos temas durante mucho tiempo y que, bueno, de alguna manera hemos hecho llegar esta situación hasta el punto en el que está. Eso es lo que puede pasar, María Alejandra. Ahora, yo le pregunto a Gonzalo Gimio, porque nos hacíamos esa pregunta, digamos, cuando leíamos la declaración de la fiscal de la Corte Penal Internacional y la rueda de prensa del Foro Penal Venezolano sobre la posibilidad de un acuerdo político, tomando en consideración que, al menos según el informe de la Misión de Determinación de Hechos, hay que investigar desde Nicolás Maduro
hasta pasando por buena parte de su gabinete, funcionarios de los cuerpos de seguridad y del Poder Judicial en general, dirigentes políticos del chavismo, en fin, en qué condiciones, digamos, podría haber una investigación independiente de estos funcionarios que están señalados por Naciones Unidas. Uno puede tratar de adelantar qué puede pasar a futuro. Lo que podemos analizar es lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Recordemos, por ejemplo, el último esfuerzo opositor en cuanto a las leyes de amnistía y de justicia transicional que se plantearon, ¿no? En este esquema, básicamente lo que se le estaba diciendo al mundo era: nosotros nos vamos a ocupar en la esfera interna de esto. Y eso era un mensaje bien delicado de cara a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional, porque básicamente le estaba diciendo a la Fiscalía, no te metas. El grupo político opositor le estaba diciendo a la Fiscalía, esto lo voy a resolver yo en mi esfera interna, no te metas. Eso es algo delicado, ¿no? Sobre todo porque, lo segundo que te quiero comentar es quizás lo más importante, lo que tiene más peso. En Venezuela no hay una infraestructura legal que permita juzgar cabalmente crímenes de lesa humanidad, actos de genocidio, crímenes de guerra o actos de agresión. El Estatuto de Roma, el Estatuto de Roma es ley vigente en Venezuela desde el año 2002, ciertamente. Está en la Gaceta Oficial y la jurisdicción específica de la Corte se activó desde julio del año 2002. Pero eso no quiere decir que en Venezuela tengamos todavía, por ejemplo, incorporadas al Código Penal las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad, las normas que sancionan los crímenes de lesa humanidad, por ejemplo. Esto no quiere decir que tengamos un esquema procesal adecuado para el juzgamiento de crímenes de esta gravedad, etcétera. Es decir, para poder llegar a ese otro nivel tenemos que tener todo un estatuto transicional que regulase todas estas situaciones, lo cual en este momento no existe. Por eso es que yo creo difícil que, por lo menos, si las cosas siguen como van hasta ahora, yo veo muy difícil que la Fiscalía vaya a decir que hay posibilidad de logro de justicia en Venezuela. Además, tampoco va a haber posibilidad de logro de justicia en Venezuela porque definitivamente es un hecho que los tribunales del país están completamente sometidos al Poder Ejecutivo. Y esto no lo digo yo, lo dicen organizaciones tan importantes como la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Misión para la Determinación de los Hechos de Venezuela, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Sin embargo, yo quiero destacar algo. Lo fundamental en esto, más allá de lo que quieran hacer los actores políticos, es lo que quieran las víctimas. Las víctimas son las primeras que van a ser escuchadas. Las víctimas son las primeras personas a las que se les va a preguntar qué es lo que ellos creen que se debe hacer, porque es el interés de las víctimas lo que se cuida especialmente, o lo que más se cuida especialmente en esta última fase. Así que yo creo que, bueno, hay que esperar un poco a llegar hasta allá, a ver qué va a pasar, y sí, yo le pediría a los factores políticos un poquito de prudencia en estos temas, porque a veces para obtener beneficios y rentabilidades políticas. Yo ruego permanezco unos minutos más, no sé cómo está de tiempo, pero lo personal nos llamó poderosamente la atención que se diera a conocer la noticia después de una reunión con el fiscal designado por la constituyente comunal Tarek William Saab, cuyo nombre se repite en el informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas. Yo le pediría un comentario con relación a este tema. De hecho, en el informe de la misión se habla justamente, hay un capítulo dedicado a la independencia, a la ausencia de independencia del Poder Judicial en nuestro país. ¿Esto significa algo o no? Es decir, esto que reciban a un funcionario como este, que aparece, insisto, mencionado en varias oportunidades, en varios casos, documentados por la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas. Le doy la inquietud, le ruego, de ser posible, permanezca unos minutos más y al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Acerca de lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos en nuestro país. No es poca cosa, insistimos, la declaración que ofrecía públicamente en un comunicado la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, advirtiendo que su oficina ha encontrado indicios de posibles, pasos razonables de posibles delitos de lesa humanidad en nuestro país, delitos atroces cometidos contra la población en Venezuela. Nos acompaña Gonzalo Gimió, del Foro Penal Venezolano, forma parte también del equipo de esta casa de RCR. Yo dejaba una inquietud, le agradezco que permanezca con nosotros unos minutitos más, porque llamó poderosamente la atención y fue ampliamente comentado en redes sociales que trascendiera la noticia después de una reunión de la fiscal de la Corte con el fiscal designado por la constituyente comunal, que aparece mencionado además en varios de los párrafos y casos de la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas. ¿Cómo interpretar un hecho de esta naturaleza? Lo escuchamos. Bueno, mira, normalmente cuando este tipo de noticias salen a la luz pública, la gente como que se pone un poco nerviosa, se angustia y dice, miren, ya esta gente se está moviendo por allí, está tratando de manipular lo que vaya a pasar en la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional, etcétera. Pero yo quiero insistir en algo, no hay que angustiarse por este tipo de situaciones, ¿no? Ciertamente la fiscal ante el Tribunal Penal Internacional debe escuchar dentro de lo que son sus atribuciones a todas y cada una de las partes que aparezcan mencionadas eventualmente en un examen preliminar, en el análisis de una situación. Sí es llamativo que haya ido una delegación de este nivel por parte del régimen al Tribunal Penal Internacional, porque eso quiere decir que pese a que de la boca para afuera dicen otra cosa, la verdad es que esta situación sí les preocupa, y les preocupa bastante, porque eso es lo que evidencia esta actuación, que además fue de alguna manera trató de ser hasta encubierta, porque no se sabía nada de eso, sino hasta que la misma fiscal ante el Tribunal Penal Internacional lo dijo, ¿no? De manera tal que, primero, es lógico que una persona que está siendo investigada o que un grupo de personas que esté siendo investigada por la comisión de estos graves crímenes, pues de alguna manera trate de contar, sea verdad o no, eso no es importante en este momento, eso se va a analizar después, pero contar su versión de los hechos, eso es lo que normalmente pasa. Lo que pasa es que en Venezuela estamos tan poco acostumbrados ya a la existencia de objetividad y de reglas claras de juego, que todo nos causa suspicacia, pero en cualquier otra parte del mundo, si tú estás acusando a alguien de que ha hecho algo, esa persona tiene derecho a defenderse, y eso es lo que está básicamente pasando. Sin embargo, lo que sí llama poderosamente la atención es que ante un tema que supuestamente no les importaba nada, resulta ser que sí les importaba y les importaba mucho, ¿no? Y esto es algo que merece atención, porque lo cierto es que, y esto no podemos olvidarlo, allí no se está juzgando la responsabilidad del Estado,
Ahí no se está hablando de la responsabilidad del gobierno en términos generales, no, ahí se está hablando de responsabilidades personales, individuales y directas de diferentes personas, de diferentes individuos, valga la redundancia, que puedan estar comprometidos en diferentes niveles de ejecución y de cadena de mando en la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. Por eso llama tanto la atención esto de que se estén utilizando recursos del Estado para mandar además a representantes de instituciones del Estado a defender a quienes, a personas que están siendo en todo caso investigadas a título individual. Eso no está bien. En todo caso, cada una de esas personas debería ejercer su defensa y debería presentarse allá y contar su versión de los hechos, pero a título personal, porque reitero, aquí no se está juzgando al Estado, se está eventualmente investigando y se está examinando lo que pudieron hacer particulares, individuos, personas, no lo que hizo Venezuela como gobierno o Venezuela como Estado. Claro, en el caso de Trey Williams llamó poderosamente la atención porque se trata de un funcionario sancionado por la Unión Europea desde el año 2018, entre otras cosas por la violación de derechos humanos en nuestro país o la situación en general que está ocurriendo en torno a este tema en nuestro país. Entendemos que se le permite llegar a La Haya porque es como un territorio neutral. Yo le pediría un comentario al respecto. Bueno, sí, claro. Recordemos algo. Evidentemente ellos no viajan para allá y eso responde lo que estábamos comentando justo antes, ¿no? Ellos no viajan para allá como personas. Ellos viajan allá como representantes de Estado. Al viajar allá como representantes de Estado, están amparados por ciertas inmunidades, ¿no? Eso es importante que se tome en cuenta. Evidentemente, Europa debería ser quizás un poquito más acuciosa en cuanto a quién permite ingresar a los diferentes países que lo componen para revisar si en efecto se trata de personas que puedan viajar, pero si estás amparado por el velo de la representación de un Estado, pues de alguna manera tienes ciertas inmunidades que te protegen. Sin embargo, yo insisto, esto no nos tiene que preocupar, esto es lo usual que ocurra, esto es lo que va. Además, imagínense ustedes, si llegamos a abrir formalmente una investigación, incluso se pasa a juicio, esa gente se va a defender y tú no puedes evitar que se defendan. De hecho, lo adecuado, lo ideal es que se defiendan, porque eso es lo que implica tener un Estado de Derecho. Lo que pasa es que yo reitero, como en Venezuela tenemos tanto tiempo que hemos perdido el Estado de Derecho, entonces este tipo de cosas nos generan suspicacia, nos generan angustia, pero no, eso es lo usual. La ventaja en este caso es que esto está pasando en un foro en el que la influencia del poder no es la influencia que tiene el poder aquí en los tribunales de Venezuela, por ejemplo. Es distinto, allá no se manejan las cosas igual, y fíjense que incluso mientras el régimen trató de mantener esta visita de alguna manera en secreto, la misma fiscal dijo, no, yo voy a decir que ustedes estuvieron aquí, y es más, le voy a decir algo, pasamos a fase 3. Es decir, es algo bien positivo lo que pasa. Entonces, hay que seguir adelante, estas son carreras, siempre lo digo, de resistencia, no de velocidad, y no podemos dejarnos llevar por las tripas, tenemos que dejarnos llevar por la razón, por la lógica, porque eso es lo que ha venido impulsando este proceso, y eso es lo que ha logrado que el proceso llegue hasta el nivel al que ha llegado. Gonzalo Jimio, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Forma parte del equipo del Foro Penal Venezolano, además forma parte del equipo de esta casa en RCR, ofreciendo detalles sobre el alcance de esta declaración que daba a conocer en un comunicado público la fiscal de la Corte Penal Internacional, advirtiendo que su oficina ha encontrado indicios razonables sobre delitos de lesa humanidad en nuestro país en el marco del examen preliminar que se lleva adelante con relación a Venezuela. Nosotros vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Los trajes de baño Yuyu, diseñados por Georgiana Reyes, están confeccionados con las mejores telas importadas. Yuyu es el traje de baño bikini o entero, hecho especialmente para realzar el cuerpo de cada mujer, cortados y confeccionados uno a uno, con manos venezolanas, cuidando los detalles de cada prenda. ¿Cómo lo quieres? ¿A la medida o de su catálogo? Lo tienes todo en su Instagram, Yuyu Showroom. Yuyu, el traje de baño que te hace sentir siempre bella. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Cerramos con una excelente noticia. Ojalá se materialice la efectividad de la vacuna de la farmacéutica Pfizer. Comunicó que la efectividad de su fármaco contra el coronavirus alcanzó 90% en fase 3. Pfizer dice, y lo tomo de AP, que en una investigación temprana de los datos de la vacuna sugiere que las inyecciones pueden tener 90% de efectividad para prevenir el COVID-19, lo que indica que la compañía estaría en camino a finales de este mes de noviembre para presentar una solicitud de uso de emergencia ante los reguladores de Estados Unidos. Insistimos, una excelente noticia. Ojalá esto se materialice para frenar el impacto de la pandemia de COVID-19 en todo el planeta. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles Néstor Tobar, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Carlos Machado Allison y la seguridad agroalimentaria. Aunque pionero